La expresión carbón rojo se utiliza en la región carbonífera de Coahuila para designar la extracción de carbón mineral en las que los empresarios no invierten en seguridad para reducir sus costos y aumentar sus ganancias al máximo. Cuando en esta región dicen esa mina saca carbón rojo, se entiende que los trabajadores están en grave peligro. Aquí las personas mueren. Así comienza Cristina Auerbach su libro Carbón Rojo, una denuncia sobre el entramado de negligencia, corrupción y explotación laboral en la minería del norte del país. Hoy, en Lo Marginal en el Centro, nos unimos a la denuncia sobre la situación de los 10 mineros atrapados en la mina de la localidad de Agujitas en Sabinas, Coahuila. Y es que el pasado 3 de agosto, un derrumbe al interior de un pozo de carbón dejó sepultados e incomunicados a una decena de mineros que hasta la fecha siguen en la misma penosa situación. ¿Qué originó la tragedia? ¿Se trató de un accidente evitable? ¿Hay algún responsable? ¿Se hará justicia sobre estos acontecimientos o pervivirá la impunidad? Para intentar responder estas preguntas nos acompaña hoy Miguel Ángel Mijangos Leal, integrante de Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos. Hola Miguel Ángel, muchas gracias por aceptar participar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme. El gusto es nuestro y también está con nosotros Hugo Mendoza Antonio, director del Centro de Reflexión y Acción Laboral, Asociación Civil. Hola Hugo, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto. Y también está Jesús Valencia Mercado, abogado y secretario general de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores. Bienvenido Jesús, gracias por aceptar la invitación. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a todos los que nos sintonizan en Lo Marginal en el Centro. Quisiera comenzar contigo, Miguel Ángel. El siniestro ocurrido el 3 de agosto nos remite a lo que pasó, por ejemplo, nos acordamos de Pasta de Conchos en 2006. ¿Desde cuándo ocurren las tragedias en las minas mexicanas? ¿Puede decirse que la causa va más allá de una explicación, digamos, meramente natural? Sí, mira, de entrada, obviamente la minería siempre ha sido tipificada como una actividad de alto riesgo, ¿no? Ese es como una primer característica, ¿no? de la actividad. Conforme ha pasado, digamos que el tiempo, ¿no? Desde que en la colonia éramos ya preponderantes en la extracción de minerales en México, pues ha venido toda una condición de generación de nuevos procesos, de técnicas nuevas, de tecnologías modernas, de otros procesos vinculados a la extracción, que hacen factible que tú puedas tener condiciones de riesgo, de que puedas reducir las condiciones de riesgo prácticamente en cualquier momento de la actividad. Sin embargo, pues no sucede así, ¿no? O sea, tenemos justo esta contradicción, sabiendo que es una actividad de alto riesgo, nunca se ha podido tener un marco legal ni de supervisión, ni preventivo, ni de equipamiento lo suficientemente robusto como para que esta actividad de alto riesgo pues literalmente reduzca al máximo la condición de accidentes. Y no solo me refiero a los daños que ahorita tenemos encima a partir de estos compañeros que quedaron atrapados en la mina de Agujitas ahí en Coahuila, sino también de los recurrentes daños ambientales cuando se rompen las presas de Jales, cuando se rompen las piletas de lixiviados, en fin, hay una serie de condicionantes adherentes que desde nuestro enfoque, desde lo que nosotros vemos y participamos en el contexto de las contradicciones que nos genera esta actividad, pues pensamos que la mayoría podría ser previsible y sin embargo no sucede así. Entonces, no hay duda, para nosotros sí hay una causa, ¿no? Y la causa tiene que ver con dos
con dos pilares del proceso. Evidentemente los dueños, ¿no? Que como bien decías en tu introducción, a partir de generar mejores relaciones de costo-beneficio, pues tienen condiciones precarias en todo el contexto, no solo salarial, sino en todo el contexto de atención a la salud, en todo el contexto de equipo y maquinaria, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la seguridad. Y por otro lado, el gobierno, que tiene desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, una preponderancia a no tener un marco de supervisión estricto, rígido, que acabe con la repetición de los daños, porque ese es un problema que tenemos todo el tiempo, y sobre todo que acabe con el marco de impunidad en la rendición de cuentas, ¿no? Es decir, podemos tener graves consecuencias como esta que tenemos ahora, y la historia nos dice que no hay culpables, ¿no? Que si bien nos va, en algunos casos podríamos tener algún pago medianamente ahí para tratar de cubrir un poco la resarcida de daños, pero no pasa de ahí, ¿no? En este caso, por ejemplo, en esta nueva tragedia, pues lo vemos todavía mucho más difícil porque pues es muy notoria la condición de abandono que se tiene a partir de el intercambio de concesiones, de que si este es el empresario, de que si no es en fin, hay una serie ahí de condiciones que se dan de forma permisible, ¿no? En el contexto del intercambio de las concesiones y de la poca supervisión para los procesos de extracción. Y todo eso tiene que ver con la culpabilidad del gobierno a partir de la no supervisión, porque a pesar de que tenemos un marco regulatorio súper deficiente, con un poco de supervisión, estoy seguro que se reducirían muchas de las causas que no deberían de ocurrir. Sí, me parece que los siniestros o las tragedias en las minas mexicanas difícilmente los podríamos catalogar de excepcionales, porque al menos en el siglo XXI recordamos los desastres, por ejemplo, en 2001, en la mina La Morita, donde fallecieron 12 obreros, en 2002, en el Pozo del Carbón La Escuelita, fallecieron 13 obreros, en 2006, en Pasta de Concho, fallecieron 65 obreros, en 2011, en el Pozo de la empresa Vinza, 14 obreros. En 2002, en el Pozo Elegido La Florida, 7 obreros. Y en 2021, todos nos acordamos en el predio Las Rancherías, donde fallecieron 11 obreros. ¿Qué pasa en esta rama de la minería? Hugo, ¿hay alguna relación entre las condiciones laborales dentro de los complejos mineros y los accidentes o siniestros ocurridos de forma más o menos recurrente? Pues yo creo que sin duda el punto de partida es el concepto, ¿no? Personas trabajadoras. Y creo que el punto de partida es ese. La ley debe de garantizar y debe de proteger sobre todo a la persona. Siempre se debe de preponderar por encima de la producción, por encima de la extracción, por encima de la explotación a las personas trabajadoras, ¿no? Y no al revés, condicionarse bajo la producción primero, bajo la extracción o bajo lo que se está consiguiendo, ¿no? Justo en la en extracción y de todas las actividades que se vayan realizando. Siempre se debe de garantizar a las personas, a las personas trabajadoras, sobre todo la seguridad, ¿no? Y sobre todo los derechos. Creo que es un problema estructural que va más allá de garantizar las condiciones laborales, ya lo decía Miguel, ¿no? En cuanto a las inspecciones. Si bien es cierto que el gobierno, y no solo este gobierno, sino los gobiernos anteriores, no han querido invertir en presupuesto para tener más inspectores, para capacitarlos, para poder desarrollar las actividades, ¿no? Y eso que esto permita poder garantizar, ¿no? Que se vayan cumpliendo las condiciones laborales adecuadas para las personas trabajadoras. Pero también está otro problema estructural que es la precariedad y la necesidad, ¿no? En el entendido de que son los únicos empleos que se van generando, son las únicas actividades que hay en las regiones y por ende, ¿qué es lo que va ocasionando que las personas acepten ese tipo de trabajos y ese tipo de condiciones en las que van laborando, ¿no? Entonces, hablar en el entendido de lo que se registra, ¿no? Decías tú, ya han ocurrido miles de accidentes, ¿no? Desde que están las extracciones en las minas,
pero también qué pasa con las que no se registran, qué pasa con las que son pequeños pozos en donde laboran 3, 4 personas y no queda registro, qué pasa con esas situaciones en donde no hay denuncia, ¿no? Entonces, el poder tener la posibilidad de presentar una queja, una denuncia, ¿no? Decían ahorita con el tema que pasó recientemente en Sabinas, Coahuila, ¿no? Que dicen no había denuncias por parte de las personas trabajadoras que estuvieran laborando en esas condiciones. Sin embargo, pues nadie va a denunciar, puesto que es el único ingreso que se tiene, es el único trabajo que se tiene, la única fuente de trabajo que existe alrededor. Entonces, pues claro que nadie va a denunciar, ¿no? Y no van a existir consecuencias para nadie. Y se habla de una responsabilidad que debe de garantizar tanto las personas responsables, que son los patrones o empresarios o los encargados de las concesiones, así como también la responsabilidad del gobierno, ¿no? Y no atender siempre hasta que ya está la problemática. Se deben de ir regulando en la medida de los procesos que van avanzando y que van quedando ya los antecedentes. No es la primera vez que ocurre un derrumbe, no es la primera vez que quedan atrapadas personas. Sin embargo, no se ha podido reformar la legislación, no se ha podido establecer canales de comunicación para desarrollar mejor e implementar mejor las actividades de seguridad e higiene dentro de los centros de trabajo, ¿no? Y sobre todo en las minas. Entonces, es muy deficiente lo que establece la Ley Federal del Trabajo en cuanto a la protección de las personas trabajadoras que ejercen esta labor. Y pues sigue ahí, ¿no? O sea, sigue una brecha impresionante en el respeto a sus derechos humanos laborales, y eso está cada día más, ¿no? Y no es, o sea, hasta que ocurren las tragedias, pues empieza a visibilizar el tema. Pero si no pasa nada, aunque se presenten denuncias, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿no? A través de las autoridades, la Junta de Conciliación, en sus áreas de inspecciones, pues no realiza nada, ¿no? Y van dejando pasar estas cuestiones que a lo largo del paso del tiempo se van agravando, y que cuando ocurren tragedias no se generan antecedentes de que no se vuelva a repetir, ¿no? El gobierno no establece medidas que garanticen que no se vuelva a repetir este tipo de situaciones, ¿no? Ahorita tenemos esta situación, puede volver a pasar mañana, puede volver a pasar dentro de unos años, y el problema va a estar ahí. Entonces se tiene que trabajar y resolver desde la estructura en cuanto a un trabajo con el gobierno, con los empresarios, ¿no? Y también con las personas trabajadoras. Debe de ser una corresponsabilidad en donde participen los tres actores, ¿no? Para poder presentar soluciones y alternativas que permitan mejorar las condiciones laborales. De otra manera, pues no vamos a avanzar, ¿no? Y seguiremos como en este camino de vamos trabajando por nuestra propia cuenta empresarios, por nuestra propia cuenta gobierno, y por pujando en buscar mejores condiciones laborales por parte de las personas trabajadoras. Pues sí debe de ser un trabajo de manera conjunto que permita desarrollar esas alternativas, ¿no? Pero sin embargo, y pues ahí están los problemas estructurales, la precariedad y la necesidad, sumado a la falta de inspección y monitoreo por parte de la autoridad laboral, ¿no? Y la falta de responsabilidad de las personas empresarias o empleadores que tienen estas concesiones. Sí, creo que se han abierto dos grandes temas y me parece que podemos abordar uno primero y el otro después. En primer lugar, me gustaría un poco hablar sobre el papel que los gobiernos han tenido en esta situación, tomando en cuenta que su participación pues, ha sido un poco cerrando los ojos, prometiéndonos que en algún momento va a llegar el ansiado progreso a esas regiones, cuando en realidad pues, ya vemos que ha hecho mucho daño a la región también. En ese sentido, Jesús, ¿qué diferencia hay en las soluciones que ofrece el gobierno de la Cuarta Transformación en comparación con los gobiernos pasados? Parece que es un problema transversal a los sexenios, ¿o cómo lo ve usted? Creo yo que no hay prácticamente en sentido positivo diferencia, en sentido positivo para los trabajadores, no hay diferencia con los gobiernos anteriores. En primer lugar, porque siguen trabajando concesiones irregulares y clandestinas sin que haya una vigilancia y acciones del gobierno para frenar este tipo de trabajos en las minas que no tienen ninguna regulación. En segundo lugar, no hay inspecciones rigurosas como debiera haberlas, que deba realizar la Secretaría de Trabajo o la Inspección del Trabajo, que tienen que ser inspecciones continuas
O sea, son supervisiones a fondo y además realizadas por especialistas que verdaderamente conozcan el trabajo minero. Por otra parte, en tercer lugar, tenemos que nos exigen los estudios técnicos necesarios para aprobar también las concesiones mineras, y tenemos el caso que el propio gobernador de Coahuila está mencionando, que de la mina que sufrió la tragedia más reciente, de la agujita o las conchas, dijo que ni siquiera se tienen planos de la estructura que tiene la mina y por lo tanto no es fácil rescatar a los mineros. Por otra parte, también, al igual que los gobiernos anteriores, este gobierno trata de justificar la situación diciendo que no había recibido denuncias de irregularidades en la mina La Agujita por parte de trabajadores o de nadie, cuestión que es el mismo sistema que han seguido los gobiernos anteriores de tratar de justificarse. ¿Qué no sabe el gobierno actual y todos los gobiernos anteriores? Que el trabajador labora por necesidad, que una de sus primeras tareas y de sus primeros cuidados es conservar el trabajo. Pues eso lo sabe el gobierno y por lo tanto debería de asumir una actitud proactiva, de ir directamente a hacer la vigilancia, el gobierno sin necesidad de que le estén haciendo reportes, porque los trabajadores, como dijo el compañero anterior que habló, realmente los trabajadores no van a hacer la denuncia. Entonces es una manera de justificarse. Al igual también que los gobiernos anteriores, los políticos actuales lo que van a hacer allá con los mineros es a tomarse la foto con las víctimas, con los parientes de las víctimas. Y por otra parte también, al igual que en las ocasiones anteriores, que los gobiernos anteriores, también el gobierno actual y los funcionarios actuales esconden a los verdaderos dueños de estas minas. Hasta el momento traen una confusión allí, quién es el verdadero dueño y quién es el responsable. No logran aclarar que si es el que era presidente de Sabinas, que si es pariente de Tijerina, el actual senador, que si es un consejo de 5 miembros. O sea, ahí traen una revoltura y todavía para acabarla de molar, resulta que el presidente va a decir allá que ahorita lo que importa es rescatar a los mineros. Claro que eso importa, pero también importa saber quiénes son los responsables, quiénes son los que están trabajando bajo condiciones de inseguridad, que tienen a los trabajadores mineros exponiendo su vida porque no les garantizan lo mínimo para que tengan cierta seguridad e higiene en su trabajo como lo establece y como lo obliga la ley. Entonces, este tipo de cuestiones son lo mismo que han hecho otros gobiernos anteriores. Y a esto hay que agregarle además que este gobierno ha tenido en sus manos la posibilidad de aprobar el acuerdo 176 de la Organización Internacional del Trabajo, que habla sobre la cuestión de la seguridad y salud en las minas. El Senado hizo la invitación, hizo la exigencia al gobierno federal, al Ejecutivo, para que ya firmara este convenio, porque urge que haya seguridad en las minas que están trabajando aquí en México. Y resulta que el gobierno federal se ha negado hasta el momento a ratificar este convenio, no se ha firmado, que porque los trabajadores deben de entrar por indicaciones del gobierno o de los empresarios, que los trabajadores no pueden dejar de entrar a trabajar por voluntad de ellos. Entonces, este tipo de cuestiones son meras acciones que retrasan esta aprobación para que los mineros sigan en condiciones de inseguridad. Por otra parte, hay que decir que no hay justificación para que no se haya hecho nada hasta el momento. Desde 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación, la número 62/2018, para pedir al gobierno federal que se hiciera un programa de inspección en la zona carbonífera, y cuestión que hasta el momento no se ha hecho. Y lo último y lo peor, cosa que ya no es lo mismo que los gobiernos anteriores, sino es peor, porque el gobierno federal actual ha venido recortando el presupuesto destinado a la inspección en las minas, de tal manera que
a nivel federal, en 2018 había 809 inspectores y en 2022 ya nomás quedan 527 gracias a los recortes que ha hecho la Cuarta Transformación, y eso está mal. O sea, se está a final de cuentas destinando menos dinero para revisar que las minas trabajen con la seguridad e higiene que deben de tener para seguridad de las vidas de los mineros. De nada sirve que ahora anden, o de muy poco sirve que ahora anden 400 personas del Ejército y de la Guardia Nacional y no sé cuántos, cuando estos accidentes son previsibles y pudieran atacarse con medidas preventivas, no a destiempo. Hasta donde yo logro entender, hay 3 causas principales de estas grandes tragedias. Las explosiones que se dan por gas metano en las minas, que se pueden resolver con una ventilación adecuada, nada más que esto disminuye las ganancias de los empresarios. En segundo lugar, la cuestión de las inundaciones que ha habido, que es la causa que hubo ahora en la Agujita, porque hubo un derrumbe y se vino el agua que estaba retenida por esta tierra y por eso se hizo la inundación de la mina. Y por otra parte también tenemos el caso de que son los derrumbes, son las explosiones, es la falta de ventilación que hay en las minas y a final de cuentas también pues es estos derrumbes que es por el aflojamiento de la tierra y que bien se podrían prevenir también con estructuras adecuadas para que se garantice la seguridad de los mineros. Entonces, esta situación que se da se pudo haber prevenido. Y por eso mismo es importante que ahora los responsables se deslinden, que el gobierno a final de cuentas asuma su responsabilidad porque tiene que ver con la reducción de presupuesto, por la falta de inspecciones y también porque dicen que la CFE es la principal compradora del carbón que se extrae de estas minas, cosa que también la CFE debería de poner especial cuidado para revisar que las condiciones en estas minas sean las adecuadas, aunque no es su función, pero nada le cuesta realizar este tipo de tareas. Así que aquí hay responsables y muy claros, y si se quiere que no vuelvan a suceder este tipo de eventos, es necesario que se diga quiénes son los responsables y que se tomen también las sanciones adecuadas para estas gentes, porque de otra manera, si sigue habiendo impunidad como la ha habido en los gobiernos anteriores y en las cosas van a seguir de la misma manera. Miguel, te quería preguntar también a ti un poco, basándome en la participación anterior, parece que gobierne el PAN, gobierne el PRI, gobierne Morena, sigue existiendo este problema. ¿Por qué sigue existiendo a pesar de que cambian, digamos, los partidos en el poder? Mira, o sea, hay como 2 situaciones, ¿no?, que le dan continuidad a este tipo de procesos, ¿no? Tenemos una política económica basada en un modelo de producción que hace que nuestros requerimientos vinculados al uso de los bienes naturales sea hoy más que nunca una actividad que esté generando una condición adversa a como se venía haciendo hace 50 o 60 años. Hay algunos datos que nos muestran, ¿no?, la agresión que tenemos hoy hacia la naturaleza. Por ahí en algunas investigaciones se dice que en los últimos 50 años hemos sacado 300% más metales, en particular oro y plata, que lo que se extrajo en todo el tiempo de la colonia. Es decir, estamos hablando de que el ser humano ya tiene una capacidad muy elevada en términos de técnicas y de tecnologías, a tal grado que, bueno, pues ya llegamos hasta la Luna, ¿no? Y estamos por llegar a Marte. Y sin embargo, un trabajador difícilmente entra con gogles a una mina, ¿no? Es decir, el mercado se ha impuesto bajo la lógica del consumo que tenemos en este proyecto neoliberal, ¿no? Ha creado una condición en la cual exfoliar a la naturaleza y por lo tanto a los seres humanos es una consecuencia. Eso no se atiende desde los políticos, porque los políticos parece que ignoran, parece que ven muy lejano el proceso de destrucción que estamos viviendo y que hoy ya tenemos un montón de manifestaciones por todos lados, ¿no? Llámese minerales, llámese agua,
agua por exceso, agua por escasez, en fin, ahí tenemos un montón de manifestaciones que nos están diciendo que el modelo de consumo que tenemos tendría que tener un cambio ya no paulatino. Ya perdimos 30 años en hacer ese cambio paulatino y ahora necesitamos hacer cambios más radicales. Y entonces esa es una bronca, ese es un problema que desde la política económica pareciera que no se quiere mover, a pesar de que en este gobierno nos han prometido que hay una transformación. Ese gobierno se sigue moviendo en la misma estructura neoliberal que los anteriores. No ha cambiado un solo ápice, ¿no? De hecho, lo pondría en un contexto nacionalista, si quieres, con el tema del litio. A mí en lo particular no celebro en absoluto que tengamos un país neoextractivista, porque a mí me da igual que los metales los saque un privado como Slim, lo saque otro país como Canadá, lo saque México o lo saque una cooperativa campesina. Si el modelo de extracción está en contra de la vida y está en contra de la naturaleza, tenemos un problema de fondo que tiene que ver con el modelo de consumo. Y entonces ahí tenemos un preponderante bien fuerte. Y la segunda es que ese modelo está circunscrito a una serie de políticas, es decir, de leyes y de reglamentos y de procesos que están elaborados sobre las rodillas, ¿no? De verdad, el compañero Jesús da justo en el clavo cuando menciona que tenemos todas las condiciones para poder garantizar una mejor actividad. No necesariamente en el modelo de consumo, ¿no? Porque el modelo de consumo nos mete en una condición de destrucción, aunque no queramos, por la simple relación que tenemos de cantidad de seres humanos, es decir, tenemos casi 8,000 millones de habitantes. Si todos esos 8,000 millones quieren un celular con batería de litio, pues yo no sé dónde vamos a sacar el litio, ni no sé cuántos ecosistemas que tienen litio vamos a destruir a partir de resolver que todos tengamos comunicación, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí hay muchas preguntas que están inmiscuidas en un proceso de un modelo de consumo que nos está llevando a un caos y de un abandono por parte del Estado que tiene que ver con lo importante, como efectivamente lo mencionaba Hugo. Mientras no pongamos por encima al ser humano y esté por encima el mercado, no vamos a poder resolver los problemas que desde la lógica preventiva pues son previsibles, tal cual, ¿no? El pleonasmo así suena de burdo. Entonces, yo dejaría por ahí esta reflexión. Sí, Hugo, ¿qué margen de acción tienen, por ejemplo, las familias afectadas de las víctimas en relación con la impunidad histórica de este rubro? ¿Qué puede hacer la sociedad? ¿Qué pueden hacer las familias en un ramo de la producción que hemos visto que históricamente pues ha gozado, y como tú mismo lo mencionabas hace rato, ha gozado de una impunidad terrible? Yo creo que sin duda es un tema muy complicado, ¿no? Porque justo si de por sí los familiares están en una situación de vulnerabilidad, preocupados por sus familiares, por esperar a que salgan con vida, por esperar a que les entreguen los cuerpos. Es un proceso en donde la preocupación, claro, de los familiares está en sus allegados, ¿no? Entonces, sin embargo, no hay posibilidades de llevar un proceso en donde se determine, porque bien lo decían hace rato, el gobierno manda, va y lo quiere resolver con indemnizaciones, ¿no? Vamos a dar una indemnización a la familia, vamos a indemnizar y vamos a darles un pago, ¿no? Y hasta ahí se termina el proceso. Entonces creo que a veces es mucho más fácil decir pagamos por las vidas de las personas trabajadoras a resolver realmente lo que está de fondo y generar estructuras que permitan, lo decía hace rato, que no se vuelva a repetir, ¿no? Es una lucha porque también muchas veces pasan por procesos burocráticos y sobre todo si no hay condiciones de seguridad social
por parte de las empresas. Entonces también los beneficiarios no van a tener derecho a una pensión, ¿no? Va a bastar con la indemnización que les pueda otorgar la concesionaria o el empresario, ¿no? Si es que se llega a ver. Y la otra es el apoyo económico que pueda dar el gobierno en tanto se calmen, como dicen ahí, las aguas, ¿no? Y que se vuelva a volver un tema que ya no se hable, pues ya, o sea, otra vez queda en abandono, ¿no? Y en total impunidad esa situación, ¿no? Como se han resuelto en muchos de los casos, y eso no solo pasa en las minas, pasa en muchos lugares, en muchos centros de trabajo en donde se accidentan, fallecen las personas trabajadoras y pareciera que es muy fácil resolver a través de las indemnizaciones, pagar la vida por las personas trabajadoras, ¿no? Ahí está la Ley Federal del Trabajo, ¿no? 5,000 días de salarios para cuando una persona sufre un riesgo de trabajo, y eso hay que demostrar que efectivamente fue un riesgo de trabajo, si no, no se accede a la indemnización. Pero no debe de ser así, o sea, no se debe de poner un precio a las vidas, sino, ya lo decía Miguel, ¿no? La prevención, lo decía Jesús, cómo se previene, cómo se va generando estos procesos de prevención para evitar llegar a esto y exponer a los familiares a una lucha en donde se tiene que exigir el cumplimiento. Ahora, ¿qué acciones podrían generar también algo que se pueda hacer y que nosotros, por ejemplo, desde el cereal hemos ido pujando, ¿no? La cadena de suministro, ¿no? La CFE es el cliente principal que recibe los insumos de lo que se está extrayendo de estas minas, y por lo tanto pareciera de que no hay una responsabilidad, sin embargo puede ejercer presión, ¿no? Porque se celebran contratos, o mejoras las condiciones, o empiezas a prevenir, o yo retiro los contratos que tengo contigo y busco quien realmente quiera empezar a prevenir y a generar antecedentes para realizar una extracción con mayor seguridad, ¿no? Claro, la cadena de suministro siempre está ahí y siempre va a ser corresponsable desde quien extrae el mineral hasta quien consume el producto, somos responsables. Entonces, creo que ahí las acciones también corresponden a la sociedad, ¿no? En garantizar que los productos que estamos consumiendo realmente vengan de lugares en donde no haya explotación laboral, en donde no haya condiciones infrahumanas para el desarrollo de la actividad. Si no lo hacemos así, pues caemos en esto, ¿no? En el neoliberalismo que decía Miguel, de que seguimos consumiendo y pues no tenemos un consumo responsable, porque no nos interesa en qué lugar ni bajo qué condiciones se hizo nuestro dispositivo, ¿no? O cómo se desarrolló la actividad. Entonces creo que esa es otra de las acciones que la sociedad puede tener, pensar en la cadena de suministro y un consumo más responsable, y que los clientes también pueden presionar a través de sus contratos a estas empresas para que mejoren sus condiciones, y no decir no es mi responsabilidad porque yo solo le compro, ¿no? Entonces, claro que hay una responsabilidad y sí se puede hacer, ¿no? Entonces, creo que es hacia allá donde se tiene que ir para generar esos antecedentes y para que esto sea estructuralmente, ¿no? Sí, me parece que en esta parte del binomio o trinomio de los actores que entran en juego, difícilmente o raramente se habla de un polo, seguramente porque es muy peligroso también, seguramente pues porque el poder económico muchas veces actúa sobre el poder político, pero Jesús, te quería preguntar, ¿qué sucede con los empresarios? ¿Qué pasa con los empresarios? ¿Hay responsables en el ramo empresarial que tienen que asumir las consecuencias? Porque, por ejemplo, en este caso, como bien lo habías dicho anteriormente, no se sabe todavía bien quién es el dueño, no se sabe a quién echar, quién se puede responsabilizar. Y siempre, en estos casos, históricamente se dice que se va a actuar con mano dura, pero cuando vemos en realidad sigue pasando exactamente lo mismo. ¿Qué pasa con los empresarios, Jesús? ¿Cómo podemos también frenar esa cadena de impunidad? Bueno, creo yo que debe de haber una concientización social de todos los sectores de la producción, del gobierno, de las autoridades, y que se tenga que adoptar una actitud pues más humanista, más consciente de que el trabajador va y vende su fuerza de trabajo por necesidad, y que al ser un ser humano, pues necesita también condiciones para prevalecer, para hacer prevalecer la vida de él, de la cabeza de familia y de sus hijos, de su familia. Y en este caso,
debemos de considerar que la industria minera es de las industrias más lucrativas y una de las pruebas es de que varios de los magnates de este país, varios de los empresarios de este país más adinerados están involucrados dentro de la minería. Entonces, por lo tanto, hay riqueza generada por los mineros y por lo tanto se puede destinar una parte de esas riquezas, de ese dinero, para que haya mejores condiciones de seguridad e higiene en las minas. Aquí no podemos decir que no haya riqueza que se está generando, que es una industria pobre o que es una industria que obtiene pocas utilidades. Es una industria que genera y mucho. Y por lo tanto, es perfectamente posible que se garantice la vida de los mineros atacando las causas con anticipación, atacando las causas. Y para eso los empresarios deben de tener la disposición de destinar más dinero para la seguridad e higiene. Deben de tener la disposición de reducir un poco sus utilidades para que a final de cuentas tengan las condiciones mínimas de trabajo los obreros, los trabajadores, los mineros. Por parte del gobierno, lo que se tiene que hacer es también jugar su papel y en lo inmediato debe de aprobar el convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo para que las leyes internacionales también protejan a los trabajadores mineros y que de alguna manera se sientan responsables también los empresarios de destinar más recursos para esta seguridad. Por otra parte, la CFE también lo que debe de hacer es, como ya lo decía hace un momento Hugo, y como le decía también Miguel, bueno, tiene que destinar recursos, o sea, tiene que prohibir la compra del mineral que es extraído bajo condiciones infrahumanas, que es lo que está sucediendo en varios lugares. Desde 1901 se tienen registrados accidentes en la zona carbonífera. Experiencia hay mucha y se pueden atacar esas causas de manera preventiva para que no vuelvan a hacer estos accidentes. Y por otra parte, el gobierno federal también debe de decir con toda claridad quiénes son los responsables y aplicar también pues las sanciones económicas y de la naturaleza que sea necesario para que este tipo de prácticas que generan estos accidentes no se sigan presentando ni en la zona carbonífera, ni en Aguascalientes, ni en Hidalgo, ni en Chihuahua, ni en todos los estados en donde han pasado accidentes con los mineros. Entonces creo que esta situación tiene que llevarse adelante, tiene que jugar su papel el gobierno y debe de inmediato de parar los recortes. Ya nos están hablando de la austeridad franciscana, que quiere decir que va a haber más recortes como los que ha habido a la industria minera para atacar la cuestión de que haya las inspecciones suficientes. Ahora ya va a haber más empobrecimiento, menos presupuesto destinado. Esto no puede ser. Tienen que pararse esos recortes y al contrario, debe inyectarse un subsidio, no para que haya 500 inspectores, que muchos de los cuales no tienen la especialización adecuada. Tienen que destinarse miles de millones para hacer la vigilancia en toda la industria minera y que se paren este tipo de accidentes. El gobierno pues debe cumplir su función, el gobierno federal, y en esto corresponde su función. Muy bien, pues se nos acaba el tiempo, pero no quería despedir el programa sin decir que a esta hora, hoy en día, al menos 10 mineros continúan en el pozo de mina de carbón incomunicados. Desde acá y muy fraternalmente, desde lo marginal en el centro, esperamos que salgan, que todo se solucione pronto y que sepan que sus familias los esperan y reclaman también una actuación expedita del gobierno. Muchas gracias, Miguel, por participar. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a todos los que nos sintonizan. Nos vemos en próximas emisiones de Lo Marginal en el Centro. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buena noche. Buenas noches. Buenas noches.